Cuando conocí el negocio, empecé a entender algo que yo te lo quiero contar esta tarde y que quiero contarle a los invitados que están aquí, a los nuevos, a las personas que nunca habían venido a un seminario. No importa que tú seas arquitecto, no importa que tú seas ingeniero, abogado, médico, ginecólogo, obstetra, no importa la carrera que tú tengas. Esa carrera que tú tienes es importantísima para la sociedad donde tú vives y eso es muy importante para ti. Esa carrera es muy importante. Lo que vamos a hablar en este momento, lo que vamos a hablar es a contarte un poco qué fue lo que yo descubrí en este negocio. Y es una cosa medular que muy poco nos ayuda a descubrir la educación que nosotros tenemos allá afuera. El asunto de fondo que yo descubrí en este negocio y el cual me tiene absolutamente emocionado fue entender que todos los seres humanos desde que el hombre aparece sobre la faz de la tierra han usado vehículos para vivir, vehículos para conectarse con la economía, han usado diferentes tipos de vehículos para ganarse la vida. Han usado diferentes tipos de vehículos. Se han movilizado en la economía en diferentes tipos de vehículos. Así como tú ves que hay diferentes tipos de vehículos para transportarse hoy en día allá afuera, en la economía siempre han habido vehículos para transportarse dentro de la economía y para jugar un rol dentro de la economía. Yo les voy a contar la primera historia para que más o menos me comprendan lo que les quiero transmitir. Se trata de vehículos. Yo no había entendido ese pedazo, y cuando entendí ese pedazo, yo digo, es increíble que yo no hubiera comprendido esto hasta hoy. Es increíble que yo no hubiera comprendido esto hasta hoy. Vamos a contarles un poquitico de qué se trata. Imagínate que tú vives bien retirado de la civilización que conocemos, de las ciudades, del progreso que llamamos, y que vives por allá en la ladera de una montaña donde hay un camino para llegar a un pequeño pueblo en el Tolima. Digamos que tú vives entonces en esa montaña y solamente va un caminito hasta el pueblo, hasta un pequeño pueblo de unos 2000 habitantes, y tú llevas 40 años bajando de esa casita que tienes en la montaña al pueblito y bajas en una bicicleta. Siempre bajas a comprar el pan y las legumbres y cositas ahí al pueblo y te vuelves otra vez a tu casita ahí en la montaña. A ese pueblo no llega ninguna carretera, luego nunca han visto un carro, nunca han visto un vehículo de 4 ruedas, y entonces esa persona siempre baja al pueblo y vuelve y se va 30 años, 40 años, baja al pueblo en una bicicleta y vuelve y sube. De pronto a esa persona se le ocurre que hay una ciudad lejos, una ciudad capital, y entonces se le ocurre irse para esa ciudad. Pregunta, ¿en qué se le ocurre irse? En una bicicleta. Se le ocurre irse en una bicicleta. Pregunta 2, ¿por qué se le ocurre en una bicicleta irse? Porque es lo único que ha visto. Entonces a él se le ocurre irse en una bicicleta. Bien, de pronto aparece alguien en el pueblo y entabla una conversación y la persona le dice, tengo ganas de ir a Miami. Sí, ¿y en qué te vas a ir? ¿En una bicicleta? ¿En una bicicleta? Una bicicleta está en Miami. No. Hay carros. Son unos aparatos que tienen 4 llantas. Tú le echas una agüita, le hundes un pedal y eso sale volando y llega en un tiempo récord a Miami. Tú le dices, ¿Tú qué le dices? ¿Tú no crees? ¿O tú crees? ¿Tú no crees que yo me puedo subir en eso que tú me cuentas, que me lleva en poco tiempo a Miami? Yo no creo eso.
porque lo único que ha visto es una bicicleta. Pues señores, yo no sé cuál será tu caso, pero lo que yo te quiero decir es que yo estudié Derecho, había estudiado Psicología, había hecho posgrados, era rector de una universidad, y en la economía, la relación que yo tenía con la economía, de la forma como yo me ganaba el dinero en la economía, era como ir en una bicicleta. Primer mensaje, el empleo, yo no tengo nada contra el empleo, porque viví unos años de él, por tonto. Señores, el empleo es como ir en la economía en una bicicleta. Yo era rector de una universidad, pero era un empleado. La relación que yo tenía con la economía era de ir en una bicicleta en la economía. Por eso a mí me contaron 2 veces el negocio, me lo contaron 2 veces y me dije, en un periodo de 2 a 5 años, yo iba a ser libre. Y yo no creí, porque lo único que había visto era una bicicleta. Lo único que yo había visto era una bicicleta para ganarme la vida. Entonces yo iba todos los días, me montaba en esa bicicleta. Me bañaba a las 5 de la mañana. ¡Qué crimen! Yo me bañaba a las 5 de la mañana cuando el coco está calientito, imagínate. Y uno bañarlo para irse a sentarse en la empresa de otro. Porque es la única relación con la economía, es la única relación que tenía con la economía. Entonces me tocaba bañarme temprano e irme a esa universidad a ganarme la plata. Y entonces yo me levantaba por la mañana, desayunaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Yo me levantaba por la mañana, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión, y al otro día yo me levantaba, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión, y yo al otro día me levantaba, desayunaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión, y al otro día yo me levantaba, me bañaba y al otro día veía televisión y me levantaba y me bañaba. Manejando la bicicleta de la economía, miren, manejando la bicicleta, pedaleando en la economía, pedaleando en la economía, pedaleando en la economía, pedaleando en la economía. Y un día yo me rebelé, yo decía, estoy cansado de pedalear. ¿Alguien se ha cansado de pedalear? Estaba cansado de pedalear, pedaleando, y un día me rebelé. Dije, es increíble, ¿por qué? Yo no sabía el tema de los vehículos en la economía, no había leído. En la universidad no se lee nada de eso. Yo no había leído nada de eso. Yo lo único que había aprendido en la universidad era pedalear, y vivía con gente que pedaleaba, entonces yo pedaleaba. Porque Dios los hace y ellos se juntan los que pedalean. Viven juntitos. Entonces yo pedaleaba, y yo me cansaba. Y yo decía, yo no voy para ningún lado. Y entonces me rebelé. ¿Y cómo me rebelé? Y como me rebelé, entonces miren lo que pasó. Al otro día me levanté, me bañé, desayuné y me fui a trabajar. Y por la noche vi televisión. Y al otro día me levanté, me bañé, me fui a trabajar y por la noche veía televisión. Y al otro día me bañé, me fui a trabajar y por la noche veía televisión. Al otro día me bañé y me veía por la noche veía televisión. Lo mismo. Pregunta, ¿por qué no cambiaba? Porque en el coco tenía la misma información. Porque lo que tenía en el coco no me permitía ver otro vehículo. Tenía la misma información para manejar el mismo vehículo. Entonces de nada servía rebelarme. Por eso tú te puedes quejar, estoy cansado de trabajar. Si no tienes información, no puedes cambiar de vehículo. Yo no sabía manejar otro vehículo. Señores, en la primera parte del último libro que escribió Kiyosaki, que es fantástico, se llama La ventaja del ganador, hay una historia que me encantó. Dice, en África, los nativos africanos, la forma de cazar a los monos es que les meten nueces en un tronco. Entonces el mono llega y mete las manos a agarrar la nuez al hueco en el tronco, y cuando agarra la nuez no puede sacar las manos. Entonces empieza a hacer así, no puede sacar las manos.
Y entonces llega el nativo africano y lo agarra, tranquilitos, no hay necesidad de matarlos. Los agarran ahí tranquilitos y es la forma como pasan a los monos. Y dice el autor, es increíble el parecido que tenemos los seres humanos a los monos. La mayoría vive esclavizada. La mayoría de la gente vive esclavizada a un puesto, a un negocio, a una forma de ganarse la vida, pagando impuestos al gobierno y en una rutina, porque les da miedo soltar la nuez. Porque les da miedo soltar la nuez, dice el autor. Y cuando yo leo ese cuento, yo digo, increíble será yo. Yo era rector de una universidad con la mano ahí en el tronco. En todo el periodo nunca solté la nuez, porque me daba miedo soltar la nuez, porque no tenía información. ¿Qué me hizo soltar la nuez? Los libros, señores. Los libros me hicieron soltar la nuez porque empecé a leer en los libros que existían otros vehículos y que este vehículo era el vehículo, uno de los vehículos más poderosos que se asomaba en la economía vigente para hacer negocios. Y eso me hizo soltar la nuez. Cuando yo empecé a leer los libros, es increíble cómo me hicieron soltar la nuez. Yo solté y dije, quédense con su pinche nuez allí. Y la solté y pude sacar las manos y a los 6 meses de haber encontrado el negocio, me salí y me fui a hacer este negocio. Llevo un poco más de 7 años en la aventura más espectacular, gozando, soñando, porque empecé a meterme información a la cabeza, porque es la información la que le hace a uno perder el miedo, el susto de empezar a manejar un vehículo diferente en esta economía. ¿Por qué eso? La mayoría de esa información está en los libros. Yo siempre insto a los líderes que yo encuentro en este negocio a que lean los libros, a que se lean un libro bellísimo que se llama Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki, para que entiendan que este negocio es un vehículo apoteósico y distinto en la economía. Yo tengo unos 10 libros que le digo a los líderes que entren, que así no hagan nada más que se lean esos libros, porque yo veo que cuando ellos se leen esos libros, sueltan la nuez. Si yo les digo algo, no la sueltan, porque no me creen a mí. Pero cuando leen los libros, sueltan la nuez. Señores, los libros han cambiado la historia del mundo. Los libros pueden cambiar tu historia. Los libros pueden cambiar tu historia porque los libros han cambiado la historia del mundo. Los libros han cambiado la historia del mundo. Señores, los libros han cambiado la historia del mundo. En uno de los hechos más increíbles que está ligado con la historia norteamericana, que tiene que ver con un libro, se dio en el reinado de Enrique VIII. Enrique VIII era el segundo rey de la dinastía Tudor, uno de los hombres más impresionantes en las dinastías europeas y de los más admirados y temidos durante toda la historia de la realeza europea. Este hombre se llamaba Enrique VIII y era el segundo de esta dinastía y fue un rey extraordinariamente diferente a todos los otros reyes. Y una de las cosas que hizo Enrique VIII, yo no te voy a decir que eso era bueno o que era malo, pero él era el esposo impuesto de Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, la sobrina de Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, era grande la cosa. Y esa era la esposa de Enrique VIII. Estaba emparentada con la realeza española y estaba emparentado con Carlos V, que era el monarca que tenía más poder sobre la tierra en ese momento. Pero resulta que a Enrique VIII se le ocurrió enamorarse de una cortesana que se llamaba Ana Bolena. Estaba buenísima. ¿Se enamoró? Enrique VIII no controló las neuronas y se enamoró enloquecidamente de Ana Bolena. Pero tiene un gran obstáculo. No se puede casar con Ana Bolena porque él ya estaba casado con Catalina de Aragón. En ese momento no existía la constitución política.
La civilidad no había avanzado, señores, y jurídicamente era imposible siquiera imaginar que tú pudieras romper ese vínculo. Entonces Enrique VIII le envía una carta, era Pío VII que estaba, el otro dueño del mundo, y le dijo: mira, yo me quiero casar con Ana Bolena, déjame. Y este papa era familiar de Carlos V. O sea que le dijo: hello, tú no puedes dejar a Catalina de Aragón. Enrique VIII le dijo: por favor, déjame, estoy enamorado, yo me quiero casar con Ana Bolena. El papa le dijo: Dios lo bendiga, eso no se puede. No se puede, espiritual ni jurídicamente, eso no se puede. Hicieron corte, debatieron el tema, fueron a todas las cortes vaticanas e inglesas y dijeron que no. Y Ana Bolena, enamorada, ahí estaba. Y de pronto el canciller de aquella época se llamaba Tomás Moro, un gran filósofo inglés. Y Tomás Moro tenía por ahí un amigo, otro filósofo inglés, por los cuales llega un libro a las manos de Ana Bolena. Y ese libro decía que los reyes no tenían que estar sometidos al imperio del Papa, que no era necesario y que ese era un invento de la historia, que no tenía ningún fundamento jurídico ni humano, que el rey era soberano en su país y que él no tenía por qué estar sometido al imperio de ningún príncipe de otro estado que el Papa. Y Ana Bolena lee ese libro y dice: eso está bueno para que lo lea mi amor. Y se lo llevó a Enrique VIII. Y Enrique VIII se lee el libro y dice: o sea que yo no tengo que estar sometido al imperio del Papa. ¡Coño! Se emociona, y lee un libro así de grande y empieza a argumentar y el rey casi se vuelve loco. Llamó a Ana Bolena y le dijo: gracias por el libro. Hemos tomado la decisión de separarnos hoy mismo de Roma. A partir de este momento nace la Iglesia de Inglaterra y el Papa soy yo. ¿Y qué? ¡Ay! ¿Qué tiene que ver eso? Pero yo para qué les cuento eso. Hay un comentario que le hace a Ana Bolena y le dice: es increíble que hayamos vivido 1000 años dominados solo por no habernos leído un libro. ¡Qué lindo! Solo por no habernos leído un libro. Y lo mismo dije yo en el escritorio de esa universidad. El network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y empiezo a leer escuela de negocios. El mundo ya asimiló la idea de que terminó la era industrial y de que entramos oficialmente a la era de la información. Los negocios como General Motors y Ford Motor Company pertenecen a la era industrial. Las franquicias como McDonald's hacen parte de la frontera entre la era industrial y la era de la información. Pero los negocios de mercadeo en red son la auténtica demostración de la era de la información, porque funcionan sin empleados, sin terrenos, sin capital y sin fábricas, solo con información. Emocionado. Y yo digo: es increíble, digo yo, que haya estado tanto tiempo esclavizado solo por no haberme leído un libro, señores. Pues díganle a la persona que me invitó que dónde rayos está ese libro, que tú te lo quieres leer, que tú te quieres leer ese libro. Tienes que volverte a leer ese libro porque eso cambia la historia.
Señores, miren, el libro que lee Enrique VIII hace 5 siglos, nada menos que hizo el cambio más apoteósico en la cultura occidental, porque por aquellos días Martín Lutero ya había nacido y estaba pensando también. Y nada menos que habían creado la Iglesia de Inglaterra y salvaron al pueblo europeo de un pensamiento único. Y esa decisión, si ustedes se dan cuenta, esa decisión le dio nacimiento a los Estados Unidos de Norteamérica, porque los que conquistaron este territorio, los que llegaron aquí, fueron gente que venía de ese pensamiento. Fueron gente que venía de ese pensamiento. El otro pensamiento llegó a América Latina. El pensamiento antiguo que venía de España. España jamás pudo pensar. España jamás pudo cambiar. España nunca pudo leerse ese libro. España quemó el libro. España quemó el libro. España contrató perros, como contratan hoy perros para oler la droga. España contrató perros para ir a los buques que llegaban de Inglaterra a que olieran los libros, y apenas capturaban los libros. Ese era el triunfo de España, era capturar libros y quemarlos. Por eso jamás cambiaron, y por eso España no tiene una tradición filosófica importante, porque no le dejaban a la gente leer, y por eso la tradición filosófica de España es tan pobre, es tan chiquita. Unamuno, Ortega y Gasset, 3 o 4 gatos, pero no tuvieron la tradición filosófica que tuvo Inglaterra o que tuvieron otros países, porque eran capaces de leer toda clase de libros, y eso fue lo que transformó la historia, señores. España nunca pudo hacer eso, y entonces, como España nunca pudo hacer eso, España nunca cambió, y como España nunca cambió, España fue la que conquistó América Latina. España llegó a América Latina, Inglaterra llegó acá. ¿Ven alguna diferencia? Miren, señores, un pueblo conquistó a otro. Y este país en 200 años se volvió el primer imperio del mundo, en 200 años, porque tenía otra información en el coco. A nosotros los latinoamericanos nos ha costado 500 años quitarnos esa información que tenemos en el coco. Nos ha costado 500 años quitarnos y todavía no nos hemos podido quitar. No nos hemos podido quitar esa información en el coco, porque uno de los mensajes que nos dieron a nosotros es: el reino de los cielos está hecho de los pobres. Lindo el negocio. Es más fácil que un pobre, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico se salve. Entonces los latinos dijeron: ay, no, nos volvamos pobres. A veces nos salvamos. Los que llegaron acá les dijeron: sean ricos, porque la riqueza glorifica al Señor. ¡Ay, qué lindo el cambio, señores! Y entonces yo empiezo a leer esos libros y empiezo a ver que había un vehículo diferente. ¿Y qué fue el proceso que pasó dentro de mí? El primer proceso que la mayoría de la gente tiene que hacer. Y es que, miren, Kiyosaki, cuando yo leo a Kiyosaki, dice, cuando habla del cuadrante del flujo de la riqueza, dice: la gente, el 98% de las personas son empleadas o son autoempleados. Y pregunto yo: ¿un empleado? Yo ya sé. Y en una bicicleta. Dice el otro: la gran parte de ese 98% tienen negocios propios. No son empleados, sino que tienen negocios propios. Como los que ustedes ven aquí en Miami, negocio. No, que yo tengo un negocio de sushi. Ok. Que yo tengo un negocio de arepas, que yo tengo un negocio de micrófonos, que yo tengo un negocio de lavandería, que yo tengo... Eso está bien. Es un negocio. Dice Kiyosaki, eso no es una empresa. Eso se llama un chuzo. No sé si aquí la palabra chuzo tiene significado. Es como una lanza. Es un chuzo. ¿Por qué se llama un chuzo? Porque todo el mundo lo chuza a uno. Lo chuza el gobierno. Lo chuzan los empleados. Lo chuzan los proveedores. Lo chuza la competencia. Lo chuzan los chinos. Chuzo. O sea que uno no tiene una empresa, sino un...
chuzo. Dice que yo saqué. Esa gente está en el cuadrante izquierdo de la economía, en el cuadrante izquierdo de la economía, donde está el 98% de la gente que han aprendido a usar una bicicleta. Entonces yo hice la siguiente reflexión. O sea que el empleo es una bicicleta. Pero tener un negocio propio, que es ser autoempleado, es tener una bicicleta pero sin galápago, sin sentadero. No te pueden ni sentar, no te pueden ni sentar, porque la competencia es achante. Porque no hay tiempo de dormirse un minuto porque te comen. Porque las grandes moles te compiten. O si no, pregúntale a cualquiera que tenga un negocio propio a ver cómo se sienten en estos momentos. Y esos que están muy, muy aburridos con la nuez son los que yo empiezo a invitar a este negocio. Bien, ¿por qué el proceso se demora? Por una razón elemental, porque tú llevas años viendo el vehículo, viendo la bicicleta, y cuando te muestran el otro vehículo te parece que eso no es cierto. ¿Dónde está esa razón? Está en el capítulo 7 del libro de Platón que se llama La República. Es el capítulo más fantástico que ustedes pueden leer de Platón. Se llama La Caverna. El capítulo se llama La Caverna. Y Platón cuenta, hay una historia bellísima allí. Dicen, imagínate que hay una persona que nace en el fondo de una caverna y lo único que ve es una rayita hacia afuera y por esa rayita él ve pasar una sombra. Dicen, esa persona la crían en esa caverna y ve pasar una rayita y por ahí lo único que ve es una sombra. Dice, de pronto, cuando esa persona está más grande, si la sacan de esa caverna y le muestran la luz y el paisaje que hay, la persona no lo ve porque se encatelilla, dice Platón. Y yo cuando leo eso, yo digo, claro, eso era lo que me pasaba a mí cuando yo andaba en la bicicleta. A mí me llevaron a un seminario y yo decía, ay no, aplauden mucho, me encatelillé. Tanta gente, me encatelillé. Yo no veía el negocio. Es increíble, yo era inteligente y yo no veía el negocio. Yo nunca vi el vehículo, nunca encontré cómo explicarme cómo funcionaba eso. Dice Platón, la gente cuando lleva mucho tiempo haciendo algo, les cuesta cambiar. Les cuesta cambiar, y ese es el trabajo. Por eso es que, señores, ese es el trabajo más importante que nosotros hacemos en este negocio, es ayudarle a otro a cambiar, y por eso nosotros necesitamos en ese negocio dos cosas. La primera, quitarnos la mentalidad que traemos. Los que tienen negocios propios tienen mentalidad de autoempleado, que es más o menos lo mismo que empleado, pero un poquito peor. Porque es que ser empleado es muy fácil, porque uno está 15 días allí y le dice, quiero la plata, y te pagan. Un mes, quiero la plata, y te pagan. Hazlo como empresario. Si te montas un negocio, 5 años sin recibir plata, solo pagándole a otros. Plata para mí, no hay. Por eso es que no tiene asentadero esa bicicleta. Es un poquito complicado hacer ese tipo de negocio. Entonces lo primero que uno se tiene que cambiar es la mentalidad de empleado con la que uno llega a este negocio. Uno no cree que puede hacer esto, uno tiene un software que está dirigido a ser empleado. Y autoempleado es muy parecido. Entonces uno tiene que cambiarse ese software, tiene que empezar a cambiar la mentalidad que uno tiene. Uno sabe poco de apalancamiento, uno sabe poco de cómo la educación es poderosa para transformar la mente de la gente. Es increíble que la educación, que la información, que un libro sea capaz de cambiar la historia de un pueblo. Es increíble, señores, que hace 500 años, Niccolo Nicolini, en un pueblo que se llamaba, bueno, una ciudad lindísima que se llama Florencia Renacentista, Niccolo Nicolini era un viejito italiano que se le ocurrió leerse los libros que pasaban por Constantinopla, que venían de los griegos, y empezó a leérselos y se emocionó, y empezó a hacer empezó a meterlos a la sala de su casa, a meter libros de Platón, a meter libros de Aristóteles, a meter libros de Pitágoras, a meter libros de los pensadores griegos, de los árabes también, y metía libros.
y empezaba a llevar a los jóvenes de Florencia y los metía para su casa y les mostraba los libros. Y se empezó a llenar la casa de Niccolo Nicolini de gente leyendo, la mayoría jóvenes. Esa gente se empezó a dañar el coco. Se les dañó tanto el coco que llegaron pintores y llegaron escultores y empezaron. Nunca habían pintado una persona en cueros. ¿Cómo se dice? Bueno, desnuda. Porque la religión era intolerante con eso. Cuando ellos empiezan a leer el arte griego, hace 3000 años pintaba desnudos. Y que era espléndido. Que Pericles en el siglo IV a.C., toda la arquitectura griega estaba adornada con gente en cueros. Todo el mundo pelado. Y que era increíble. Que el cuerpo era increíble exhibirlo. Y dijeron los italianos, ¿y por qué aquí nosotros tan tapados? Y se quitaron la ropa. Empezaron a pintar cuadros. Y fue tan impactante la decisión que Julio II invitó a un muchacho que se llamaba Miguel Ángel Buonarroti a que le pintara el techo de la Capilla Sistina. Y le pintó de venganza, pura gente pelada allá arriba, pura gente encuerada. Vayan, vean esos ángeles, le puso una flor aquí como para... ¿Sí me entienden? Pura gente desnuda le pintó en el techo de la Capilla Sistina. Y el mundo empezaba a cambiar, porque empezaron a leer los libros. Estaba gestándose en la sala de la casa de Niccolo Nicolini el Renacimiento italiano. Estaba nada más ni nada menos que dándole paso al Renacimiento italiano. Estaba surgiendo el Renacimiento italiano que transformaría después el mundo. ¿Por qué? Por los libros. Pues quiero decirles una cosa que me impactó. La casa de Niccolo Nicolini, para que se den cuenta el poder de un libro, es hoy, bueno, fue la primera biblioteca pública que se construyó en Europa. ¿Cómo les parece? O sea, que estaban tapados. Ese gesto de Niccolo Nicolini creó la primera biblioteca pública de Europa. Y hoy se llama la Biblioteca de San Marcos. Cuando ustedes vayan a Florencia, pidan que los lleven a la Biblioteca de San Marcos, que era la casa de Niccolo Nicolini. Y ahí se construyó un monasterio que se llamaba el Monasterio de San Marcos. Y es la biblioteca pública primera que existió en Occidente. ¿Por qué Occidente estaba tan tapado? Porque no leía. Porque no leía, señores. Porque no leía. ¿Por qué uno vive tan tapado allá en la economía? Porque no lee. Es porque no lee. Por eso es clave en este negocio, señores. Cuando yo invito gente y les voy a contar que uno tiene demasiado error, que la primera cosa que yo me cambié a través de la lectura fue la mentalidad de ser empleado o de ser autoempleado. Esa me la empecé a cambiar. Y después entendí una cosa, que para yo poder hacer este negocio necesitaba desarrollar habilidades de liderazgo. Porque no se requería capital, ni se requería empresas, ni fábricas, ni terrenos, pero sí requeriría liderazgo. Porque el negocio se trata de trabajar con personas. Y el liderazgo es influencia, señores. El liderazgo es influencia. Entonces, la buena noticia, todos lo pueden hacer, pero tienen que desarrollar influencia. Y ese es el poder que cualquiera de ustedes tiene. Tienes un programa educativo extendido en el mundo entero para usarlo para crear una empresa propia, una organización propia, sin tanto esfuerzo como estás haciendo hoy en día con negocios o con carreras que eran de la vieja economía. No.